Andrés, ¿cómo amaneces? Buenos días, ¿cómo estás? Uy, hoy estás desde la cabina de sonido. Hoy estamos transmitiendo desde la cabina de sonido. Qué Desde el maravilla. moderno edificio de cristal, decía el audio de Efraín Páez Mejía en Melodía Estéreo. Esa música estilizada de la que tanto hemos hablado Sí, claro. por acá. Ascensor o sala de Ah, espera. ajá, ajá. A 5 minutos de que empiece a sonar la fresa del odontólogo. Oíste, pero ha evolucionado muy bien tu rincón. Me acuerdo en la época de la pandemia cuando el rincón era todavía blanco. Sí, ha ido creciendo, ha ido creciendo con algunas cosas. Estuve en la Feria del Libro el fin de semana. Hicieron algo que me llamó mucho la atención, que son carteles con los discos. Nosotros todavía le decimos discos a los trabajos discográficos, Sí, a los, a el los LP, álbumes, el el LP. LP. Entonces es un póster tamaño doble carta con Sí, la carátula, el pantone de colores o la paleta de colores sí, mejor que se utilizó, las canciones y un código para que tú lo escanees y suene en Spotify. Es como el punto en el que la nostalgia y el vinilo se pueden encontrar sí. con la modernidad. Ah, no jodas. ¿Y conseguiste alguno de ellos o qué? Sí, ahí no sé si alcanza a ver, pero me compré el de El vida del, de el Sui del lado. Generis. Ya. Sí, ese, pero no había, o sea, había para poder empapelar esto en unas joyas. O sea, estaba el de Nevermind de Nirvana, estaba el de Pink Floyd, estaba Amor Amarillo. El de Amor Amarillo, una obra de arte como lo construyeron. Ese disco de Amor Amarillo tuvo una edición muy limitada. Yo no lo conseguí en su momento y después lo busqué y nunca lo pude encontrar en CD, porque en esa época pues no se prensaban LPs, sino que Ujú. eran CDs y me quedé sin el Amor Amarillo. Ya pues está la posibilidad de tenerlo en Spotify, pero yo hubiera querido tener pues Sí, el objeto, tal yo soy cual. de Es que yo objeto. creo que a los grandes nos sigue llamando la atención el objeto. Uno no tiene vida para escuchar todo el catálogo de Spotify. No, No te no, alcanza no. toda la vida. Si yo a mi hijo de 9 años le pongo a escuchar todo el catálogo de Spotify, no va a alcanzar así dure 100 años. Pero con toda esa biblioteca enorme que hay, pues no deja de ser especial el que tú puedas tener un objeto. Lo que pasa es que volvemos a un tema que teníamos la semana pasada, y es que el objeto no solamente generaba música, sino que tenía un librito y tenía en algunos casos las letras de las canciones, imágenes, fotos, o sea, la producción gráfica detrás del lanzamiento de un álbum era muy importante. Ahora es un tema mucho más efímero que tú lo ves en Instagram o montas 3 videos en YouTube y pasó de moda. Sobre eso, mucho manosear el objeto y curiosear el objeto te permitía vincularte con el álbum o con lo que comprabas de una forma distinta. Mira que eso lo usa Apple. Apple en sus tiendas tiene sus objetos puestos en las mesas con un ángulo de visión supremamente incómodo para que deliberadamente el que va a la tienda Toques. sienta la necesidad de coger el objeto y acomodarlo para poderlo ver. Y esa conexión con el objeto, según ellos, o los neuromarketing o lo que sea, genera una vaina ahí de interacción bacana. Y ahorita que tú dices eso, ¿sabes en qué me pongo a pensar? Es que tenía que ser tan bien pensado cada letra, cada imagen de lo que acompaña un disco, de lo que acompaña un libro, porque tú volvías a tener contacto con tu artista hasta el próximo trabajo. Sí, Hoy, si yo sigo a una persona que me inspira, puedo ver si se está lavando los dientes, puedo verlo. Pero si tú comprabas Abbey Road, hasta que saliera el otro, volvías a saber de ellos. De pronto, y más porque la globalización era un concepto efímero, era un concepto efímero. O sea,
De pronto, si nosotros que somos curiosos, sabemos que dan revistas de Beatles y una cantidad de cosas, eso tenía un acceso que cubría eh, Gran Bretaña, algo de Europa y los Estados Unidos. Y algún Pero por peludo que acá, hubiera ido a Gran Bretaña y hubiera llevado el disco. exacto, exacto. Es que mira que las migraciones musicales se empiezan a dar, y yo no sé por qué, pues, debe haber algún patrón en los puertos, Sí, claro. porque cuando llegaba algo nuevo y el puerto lo adoptaba un poco, ni siquiera, o sea, es que hasta el fútbol, en Colombia el cuento es que el fútbol llegó por Barranquilla, por Puerto, y la salsa llegó a Colombia por Buenaventura y por Barranquilla, que tiene un asentamiento en Cali, pero es porque del tren salía derecho para Cali. Pero esa comunicación que se daba por los puertos y por el transporte y por ese desarrollo es que hizo que las cosas se empezaran a conocer. Y hay una cosa, Andrés, que me parece que contribuye a la metodología a una depuración importante de lo producido. Me Mm. explico. O sea, en un disco te cabían 4 canciones por un lado, 4 canciones por el otro, o 5 canciones dependiendo de la duración por un lado y por el otro. O sea, tenían la posibilidad de meter 8 canciones en un LP. Tenía un despliegue de 52 producción muy grande, minutos. exactamente, tenía un despliegue importante, un costo importante de despliegue. Entonces, pensar qué canción iba antes de qué canción realmente ponían. Tenían una plantilla de 40 canciones, pero escoger esas 8 era un trabajo muy concienzudo. Ahora yo lanzo la canción y si no funcionó, 3 días después la bajo y monto otra. Abajo. O sea, la profundidad del trabajo, sin demeritar lo que se está haciendo en este momento, pues para que después no nos vayan a llegar los críticos a decirnos que es que ustedes son muy puristas y que. Pero había una depuración por ese, ¿Será por ese que? mismo costo. Te lo voy a poner en otro tema. A vos se tocaron las cámaras de rollo. Sí, señor. 36 fotos y a la que Decidías, sale, te tocaba decidir a qué le tomabas foto. seguro. Hoy en un paseo te vas con tu teléfono móvil y tomas 200 fotos indiscriminadamente. a lo que se mueva. Esa analogía que tú haces, ese ejemplo que traes, es una de las cosas más particulares que recuerdo. Y es que de verdad pensabas muy bien a qué le tomabas foto, con la duda de que no sabías si tu disparo había salido bien. Porque pues, si alguien salió con los ojos cerrados, si se movió el dedo y tapó el lente, si todos los sís que te puedas imaginar ocurrían, y de la revelada de 36, porque eran 12, 24 y 36. Sí, Si lograbas tener 30 fotos buenas, 15 fotos buenas, eras un maestro de la sí. fotografía. Y la sorpresa después de llevarlo a revelar, a ver qué Seguro, salió. seguro. Y yo, para mí el tema con las fotos es muy fuerte. Yo tengo de herencia los álbumes familiares y Sí, es de las cosas más preciadas que puedo tener. Incluso tengo un ejercicio, y es que cada año mando a imprimir un photobook con los eventos del año, porque sí, la foto digital, mira lo que pasa. Seguramente tú tienes fotos de cuando eras pequeño sí, y de momentos de tu infancia y adolescencia. Y ahora que estamos más grandes, si a uno se le pierde el celular, si no es juicioso y tiene nube, y si hay en la nube, la vez pasada veía, yo tengo 23 gigas de fotos. Y en eso hay pantallazos, hay foto del recibo, hay tal vez la última foto que le tomé a mi mamá. También esa cantidad hace que se pierda. Entonces hago ese ejercicio de poder guardar y sacar, son como 120 fotos que le caben al álbum, pero para que queden ahí, porque esa es la memoria, eh, no decir memoria viva, pero sí como memoria fotográfica que queda. Y hago este comentario también, porque muchas de las fotos de mis álbumes familiares son momentos imprevistos. Entonces estaba mi papá con un trago hablando con otra persona. Hoy las fotos
son el grupo perfecto, todos peinados, nadie, Sí, si me entiendes, como que esa posibilidad de repetir del hace que se error. pierda, exacto, exacto. En el otro, como se fue, quedó. A no ser de que fuera el dueño de Casa Color, para no decir marcas que todavía están vivas, podías revelar rollos como quisieras. Eh, Fue una evolución, creo que del mismo nivel de la música, la fotografía Mm. o del video. El ejemplo de Kodak, el ejemplo de Blockbuster, que no la vieron venir en No la esa vieron venir. digitalización del tema. Trajo cosas muy buenas, por supuesto, pero trajo cosas no tan chéveres. ¿Cómo hace uno para verla venir? ¿Cómo hace uno para hacer lo que hizo Nintendo? Nintendo eran cartas, juegos de cartas, y terminó Ah, siendo consolas. esa sí no me la sabía. Yo me acuerdo del Donkey Kong y del Pac-Man y Space Invaders, que eran Nintendo y una compañía de Sí, video Nvidia, que ya Nvidia se volvió famoso, fue para otra cosa distinta, para chips y otras cosas. pero en las maquinitas de juego de consola de salón decía Nintendo, Nvidia y demás. Sí, Nintendo llevará, ya casi lo que pasa es que los 80 fueron a 50 años, pero, pero es cuando uno dice miércoles. Pero antes de los 80 hacían otras cosas. ¿Cómo la ven venir? Como, por ejemplo, Sony, hay una historia muy buena de Sony, que Sony no estaba en el tema de los videojuegos. Sony está en el tema de los videojuegos, por ahí por una jugada que les hicieron para ver si eran los que les reproducían la parte de lectura de discos y se les salieron del negocio y este señor que estuvo trabajando en ese desarrollo El de insistió PlayStation. y sacó el PlayStation. Y PlayStation por años, cuando las videocámaras y todo estuvieron en crisis, ¡pum! Se echó al hombro a Sony. Pero la historia de PlayStation, yo tenía por ahí una historia en mi cabeza de PlayStation y es, el hombre fue de Nintendo o trabajó para Nintendo. No. O algo Temporalmente tuvo iban a que hacer una ver con alianza Nintendo y Nintendo Sony. y Nintendo no le creyó o no le copió. Algo pasó ahí y el tipo dijo, Dice la historia y como esto se podría ya, este podcast se podría "Ah, llamar también Fe ahorita me de acuerdas, Ratas. ahorita me acuerdas porque me quedé con el tema de la partitura y la percusión. Ahorita hablamos de eso. Hablamos de Pero la dale. partitura y la percusión, que Nintendo y Sony estaban trabajando en el lector de discos y en una de estas ferias internacionales, Nintendo llegó, creo que fue con Philips, como proveedor de lector y le hizo pues la jugada a Sony A de no Sony. utilizar sus figuras y este ingeniero que lo hizo estaba muy motivado porque por su hija, que su hija jugaba videojuegos y hizo el desarrollo de PlayStation, pero sí tiene en ese génesis, en esa historia que se mezcló con Nintendo, las cosas no salieron bien y Sony tuvo el espacio para sacar su... La historia de Sony es muy interesante. Empezaron haciendo transistores, radios. Mm. La ven venir y se mueven. Es que yo Sí. creo que ese es el gran secreto, conscientes de que en un movimiento no la pueden barrar. Ahora, creo que también es mejor hecho que perfecto. Sí. Tienen una dosis importante de esa filosofía. Venga, ensayemos si por aquí es, y si no, pues recomponemos el camino, pero no el mantener el status quo, no es que siempre lo hemos hecho así, ni no lo podemos hacer de otra manera, ni nada de esas vainas. Mira lo que hizo Elon Musk reciclando los cohetes espaciales. Venga, que eso se tiene que volver a usar. Y ahí va con su carrera. Entonces, sí, yo creo que llega a un punto en el que hecho es mejor que perfecto y ese hecho porque soy un consciente y un ferviente admirador del hecho es mejor que perfecto, pero me preocupa un poco cuando nos vamos para el otro extremo. Haga. Bueno, nos devolvemos para lo que hablamos Para al las principio, fotos, para las fotos y para el catálogo de Spotify, que si sale mal una canción,
pues entonces ya la otra semana la recompondremos. Pero sí debe haber como ese punto medio en el que yo no tenga miedo de hacer, pero no por eso vaya a hacerlo, Disminuir la pues, calidad. disminuir la calidad. Creo que ese es el punto en el que se debe encontrar. Hecho es mejor que perfecto, pero hecho al menos con amor o con disciplina o con el No, atributo que le quieras al pegar. menos con un checklist como de cumplimientos como de estándares de calidad o de honestidad como con De alguna. propósito de hacerlo bien. Exactamente, exactamente. Propósito. Y hablando de checklist, bueno, ponle ese chulito a la percusión y la partitura, porque yo, ignorante, decía que eso era ponga la mano y como le suene. Eh, Resulta que yo no sabía, pues a ver, ahí voy en mi exploración y para un próximo capítulo te la voy a tener más completa, pero hay partituras melódicas, que son las que normalmente le muestran a uno Ujú. en las imágenes, y hay otras serie de partituras que muestran otro tipo de atributos dentro de la organización musical. Y la percusión tiene esa otra partitura rítmica. Es como para Sí. saber el tiempo en el que entran, para saber la intensidad y demás. O sea, sí tienen partitura, pero no, hasta donde voy entendiendo, me perdonarán los que son muy conocedores del tema, aquí vamos aprendiendo. Entiendo que no es pues como sol, mi, la, no, Ok. sino hay que entrar en este momento. Em, Me acordaba hace 8 días, eh, los timbales tienen partitura. Ujú. Y es un Sí. señor con un par de tambores del tamaño de un estadio, pues un paro, algunos, pero el tipo mira una partitura y mira al director. El director te da la entrada, el director te da el ritmo, el director te ayuda muchísimo, pero hay un guión, para que no vaya a haber un despistado. Que vuelve y yo creo que ahí va configurando uno el título de hoy es Hecho es mejor que perfecto, pero con propósito, porque también le Está pasa bien. al de la percusión. Eso no es a cogerla, a A bolear darle. baqueta, a lo que marque, es con un propósito. Mira Get Back en la película, no, ya no me acuerdo si es Get Back o cuál, Está muy es, pegada, sí puede pasar que uno las... es Paul, perdón, componiendo alguna de las canciones y están escribiendo la partitura. Eran tipos muy, muy disciplinados. Sí, 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 eso es... Yo creo que una de las cosas maravillosas que tiene esos documentales que ha traído Disney Plus de los Beatles, no es porque aquí seamos, cada 8 días tenemos que hablar de los Beatles, pero lo que registraron, y ni siquiera fue de la plataforma Pero en es la que se que, ve ahorita, eso es de hace 50 años, 60 años, la disciplina y el proceso creativo es algo espectacular. Andrés, es imposible que en una imagen de fondo tuya que haya 5 referencias a los Beatles en una conversación. No, no salgan No los Beatles. salten, no salten. Mira tu fondo. Libro, el dibujo hecho por ti, un afiche. Sí, está un poco obsesionante el fondo, ¿no? A tocar. No, 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 pero Voy a hacerme está aquí que ahí bien. se alcanza a ver Charlie García. Pero sí como que el proceso creativo es una cosa maravillosa y cómo van sumando y cómo recibía comentarios de sus compañeros, consciente de que era uno tal vez de los mejores compositores de rock en el mundo. Pero cómo sabía, y es también algo que uno tiene que llevar a la vida, que una opinión puede mejorar las cosas. Yo quiero traer a colación algo, yo tuve la oportunidad de participar en una conferencia que se llamó Monicon en enero, donde Sí, iba a estar gente, o sea, iba a estar Morgan Housel, autor de La psicología del dinero, iba a estar gente muy dura, y yo tenía un espaciecito, y en ese querer hacerlo mejor, uno de los ejercicios, y tú me acompañaste, fue presentarla primero a mi gente cercana y recibir honestamente todo el feedback, y me acuerdo muchísimo que particularmente me decías, hay que conectar con la gente. Y, no, y al principio estaba como
desconectada con el público. Ujú. Y vino la recomendación de las emociones que generaba el dinero. Y hoy, 5 meses después, que ha sido un contenido aplaudido, la gente dice, me encanta ese pedazo donde usted habla de las emociones que genera el dinero. Qué, qué valentía y qué inteligencia puede tener un ser humano cuando en lugar de creer que tiene que proteger las cosas porque es su contenido intelectual y que el que le va a decir algo se lo va a decir por mal, uno lo abre y dice, La, la, destrócelo la, y ayúdemelo a arreglar. la construcción colectiva que también hablamos en algún momento de estas conversaciones, que finalmente son unas conversaciones de un par de amigos, hombre, ahí como intentando arreglar el mundo sin cerveza, sino con cafecito, porque la hora es temprana para una cerveza. Pero algún día deberíamos hacer la versión Sí, es tardía. late. Sí, El, hay que hacer, el late, hay que el hacer late show. late show. Lo Pero que esa si ese es el morning show, yo no me imagino el late show. Pero sí, la vez pasada me decía un amigo, oiga, usted tiene un podcast y yo, suena muy pretencioso. muy pretencioso decir que eso es un podcast. Yo tengo una conversación charlada con un muy buen amigo mío. Y si usted va a buscar profundidad, no, dele para abajo y busque a otro. Nosotros dos no le vamos a decir cómo vivir la vida, no, estamos lejos de eso. Buscamos hacerla más agradable, sobre todo para nosotros, hombre. Exacto, Y exacto. descubrir por allá en la memoria y en los recuerdos de cómo el mundo parecía ser distinto y mejor. Yo creo que Sí, el mundo no era mejor, era más inocente, con una mirada más inocente. Uno no se daba cuenta lo que pasaba, sino que concentraba en el micromundo. mira que ese es un pensamiento recurrente en mí, que una parte de veces me dice, no, toda la vida ha sido malo, pero no se sabía tanto. Sí, claro. Em, Cómo se manejaban las cosas, cómo se impulsaban, o sea, hay, por aquí yo tengo, y eso lo tengo que traer a uno de los capítulos, un anuncio de una tabaquera norteamericana donde un doctor promocionaba el cigarrillo. Y entonces me lo sé con cigarrillo, me lo sé con productos llenos de azúcar. Eh, Toda la vida como que ha existido ese bien y mal. Lo que sucede es que ahorita se cayeron las paredes. Eso es lo que yo siento. Y al caerse las paredes, uno de los problemas más grandes, y lo digo yo como padre de preadolescentes, es que antes tú veías, no la perversión, pero sí veías como los dos caminos cuando tenías unos 20, 21 años y tenías de pronto un poco más de criterio para escoger. Y hoy ya el criterio para escoger te lo ponen a los 12 años. Que eso es lo que a mí me preocupa. El libro, que también hicimos una referencia aquí hace un tiempo, del psicólogo coreano, ¿dónde? No, ¿de dónde Sí, es? surcoreano, sí, Habla justo de eso. Cuando se acabó la la Guerra sociedad del Fría, cansancio. eso, cuando se acabó la Guerra Fría y dejaron de existir buenos y malos, policías y ladrones, y se borró esa línea entre el bien y el mal, se enredó mucha vaina donde todo ya es como medio permitido. Sí, se saltaron las fronteras del Pero libre albedrío. no fuimos muy filosóficos, no nos fuimos Ah, muy muy filosóficos, no. filosóficos, volvamos a la tierra. Y yo, a ver, estos minutos, hoy hablamos de algo importante que era hecho, es mejor hecho que perfecto, con propósito. Pero sí quiero, acabas de pasar un tema personal que a mí me alegró mucho, corriste una maratón y es hecha mejor que perfecta, seguramente no fuiste el tiempo más rápido, pero tienes tu récord personal y esa Sí, inspiración de los que te queremos decir, ah, lo logró, qué bacano, porque ir, no a todos les dieron la medalla, porque hubo gente de pronto que no logró completarla. ¿Cómo hace uno para correr una maratón? ¿Qué tiene que pasar por la cabeza de uno? ¿Cómo empieza uno a correr? corriendo. Gran respuesta. Sí, señor, corriendo. Es de esas cosas, Andrés, que yo miro para atrás y,
Y me acuerdo de Forrest Gump. Cuando él estaba con Ginny chiquito, Ujú. em, que tenía como esa armadura por En su las piernas. problema de las piernas y Ginny le dice corra y el tipo arranca a correr y uno simplemente arranca a correr y se engancha con esta vaina. Yo arranqué a correr por una invitación de Scandia a Sudáfrica. Yo iba por una situación totalmente distinta al Esa fue la running. primera vez que voy a correr una. No, no fue la primera vez. Yo había ya corrido 10 kilómetros aquí en Medellín, pues Ujú. carreritas de 10 kilómetros. Pero sí, Yo, no estamos hablando de una persona que a los 12 años ya estaba en prejuveniles de no, no, atletismo. nada de esa vaina, no, nada de esa vaina. Y me Selección quedó Antioquia. gustando, y me quedó gustando, y me parece que el correr es una terapia mental muy chévere. Y entonces, empezar a encontrar motivaciones que te lleven hacia un hacer, he conectado mucho con eso. Entonces, la maratón te exige una preparación tanto física, porque hay que correr, pero hay que alimentarse bien, pero hay que dormir, pero hay que hacer muchas actividades alrededor de eso. Preparar el cuerpo. Sí, preparar el cuerpo. Y me ha parecido un ejercicio, pero no físico, sino un trabajo que involucra muchas cosas y además de eso conecta con la familia, porque aquí pues en la casa las tres niñas también están corriendo y además de eso van de porristas, pero genera Pero un mira, ambiente muy bacano. mira cómo maravillosamente esto conecta con lo que hemos estado hablando. ¿Cuál fue tu tiempo en la maratón? 3:41. O sea, el Excel nos diría que físicamente podrías correr una maratón diaria, incluso dos. Sí, En el día tiene 24 horas y te sí, gastas claro. 4. Entonces el Excel podría Sí. decir, hágale que se puede. No te esperas a correr una maratón a decir, yo tengo que tener el tiempo de un keniata, porque ahí sería esperar la No, 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 perfección. no. Es que yo no vivo de eso. Exacto. Y mi motivación no es esa. Y mi mo- Ajá. de hecho, en algún momento pensaba dentro de la carrera y yo, o uno, ¿por qué hace esto? O sea, tienes 3 horas 40 minutos para pensar. Pues dentro de los entrenamientos son muchos kilómetros al año que se corren. O sea, son más de 1.000 y pico de kilómetros al año. Pues o en el periodo de entrenamiento uno generalmente arranca a prepararla full concentrado 5 meses, 6 meses antes, pero los otros 6 meses previos tienes un fondo, o sea, no es que me levanté y dije, qué bueno correr y ven y yo me pongo unos tenis y me inscribo mañana y pasa mañana corro, no, tienes que construir una base y después de la base empezar a mejorar en tiempos, empezar a mejorar en muchas cosas. Entonces uno tiene mucho tiempo con uno solo a pensar y finalmente la motivación no es un pedazo de lata tallado bonito, que es una medalla. Es, es una vaina como de satisfacción personal, de reto, de disfrute. Disfrutas la ciudad por la que corres de una manera distinta. Te conectas con muchos em, personas que no conoces, con muchos extraños. Uno va armando ahí como un lotecito, como de gente que va como al mismo ritmo y no los conoces, no los has visto nunca en la vida y uno se, Fue una son- se conexión sonríe. impresionante. Sí, sí. Eso tiene un cuento muy bacano, muy, muy, muy bacano. Ver el público, gente que sale y te anima y no te conoce y no le importas, pero el hecho de que estás ahí te, te- te genera una conexión con muchos seres humanos de formas muy distintas, muy especial, muy especial. Es una conexión humana muy especial. Chévere, hay una cantidad de emociones ahí. Entonces sí es mejor Sí, hecho que perfecto eso y es salir a mejor hecho que hacerlo perfecto. Es mejor con hecho que propósito. perfecto. Posiblemente hubiera sido mejor el tiempo, pueden hacer 20.000 cosas mejor, pero el haber terminado, esa es una de las grandes sensaciones. Tú por la mañana en la cama o cuando llegas por la noche, el que entrene por la noche, decir, juepucha, tengo que entrenar hoy, me toca X ejercicio.
es muy difícil el arrancar, pero la sensación que tienes una vez terminas el ejercicio es esa, es mejor hecho que perfecto. ¿Pudo haber salido Bien. mejor? Sí, pero lo hice. Rich, yo creo que llegamos a una, no voy a decir enseñanza, una conclusión muy chévere en el episodio de hoy. Muchas gracias por tu generosidad, por estar recién llegado y estar aquí conectado. Son como No, las 3 de la Andrés, tarde para ti en este momento. Andrés, un gusto como siempre conversar. Un abrazo y Nos vemos. gracias por compartirlo.